A veces creo que tenemos miedo como que si intentamos entender algo que nos es muy ajeno. O sea, yo por ejemplo he hecho la película siendo no creyente y siendo de educación laica, ¿no? Pero sí me encontraba con gente no creyente, ¿no? Que hay como un miedo a pensar que si intentas entender algo o hablar con alguien distinto a ti, como que puedas estar validando o justificando algo, ¿no? Como que no puedas ser más un vehículo de intentar comprender algo, ¿no? Y creo que hay, bueno, que a veces lo que nos es muy ajeno nos genera ese miedo, ¿no? Porque nos estamos mirando más nosotros igual que ¿no? el mero hecho de que podemos conectar con otra persona en algo o intentar entender algo aunque nosotros no tomásemos esa decisión o nos resulte cuestionable, ¿no? Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación. No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con 4 viejas. A mí me interesa mucho la familia y además siempre que entro desde distintos ángulos es como que es un pozo que no termino de encontrarle el fondo. Creo que empecé como a cuestionármela de una manera más intuitiva en Cinco lobitos, ¿no? Como el peso que puede tener la familia, ¿no? La dualidad que puede tener la familia en cuanto que sí tiene algo de refugio, pero a veces tiene algo que nos aprisiona. Y creo que en Los domingos ya es una exploración mucho más consciente de esa dualidad de la familia e incluso creo que hay un cuestionamiento también de la institución familiar, ¿no? En el sentido de que es una... Bueno, tanto para gente creyente como no creyente es una institución muy fuerte, ¿no? Nos cuesta mucho pensar en romper con la familia, nos da mucho miedo romper con la familia, ¿no? Parece que hay algo de que hay que intentarlo lo que sea antes que llegar a ese extremo, ¿no? Y crecemos también con este relato de que la familia tiene que ser un sitio del primer afecto, el refugio que nos acoge, ¿no? Y no siempre es así, ¿no? Y cuesta mucho también aceptar esto, ¿no? ¿Tú le has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh? En Lobitos ya estaba el personaje de Susi Sánchez, que ya era una mujer más mayor, ¿no? Y sí que es verdad que me resulta siempre como más intuitivo, más fácil escribir personajes de mujeres porque, bueno, a mí me resulta más fácil ponerme en ese punto de vista y creo también que ahora mismo me interesa, ¿no? En el sentido de que siempre encuentro cosas por explorar, ¿no? Sí que es verdad que siempre hay cosas de ti, igual que hay otras personas que te inspiran cosas de personajes o reflexiones, pero no trabajo en lo autobiográfico. O sea, sí reflexiono mucho sobre qué haría yo en esas situaciones, o si he conocido a alguien en esa situación, o qué sensaciones me provoca, bueno, el tema que sea, ¿no? En este caso hay una familia que se enfrenta a la vocación religiosa de la chavala, ¿no? Pues claro, ¿qué haría yo? ¿Cómo lo llevaría yo? ¿No? Y de repente me encontraba muy cerca del personaje de Maite, ¿no? Pues profundizaba en todos esos sentimientos de ella, ¿no? Pero sí, no, es más un juego de como intentar entrar en la mente de otras personas que no tanto como hablar de cosas que me han pasado a mí. Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea, lo sabes, ¿verdad? ¿Por qué no la llevas al psicólogo? No está loca. Pero algo le pasa. Pero vos no ves que atacándola así solamente vas a conseguir alejarla más de lo que ya está. Los domingos es un día particular, que no tiene muy buena fama, ¿no? Bueno, era interesante precisamente por esto que dices de la dualidad, ¿no? Porque los domingos, por un lado, evocan el Día del Señor, evocan lo religioso, pero al mismo tiempo también es un día muy asociado a la familia, incluso me atrevería a decir a la obligación de la familia de reunirnos los domingos, ¿no? Y bueno, era una manera de tener en el título esos dos universos que están todo el rato jugando en la película, ¿no? El religioso y el familiar. ¿Qué pasa? Nada, que te quería pedir una cosa. Que necesito que me des permiso para ir unos días al convento de las vecinas. ¿No acabas de venir de allí o qué? Nerea. Oye, chicas. Ya. ¿Se acabó? ¿Estáis quietas? Es muy bonito porque yo dije algo así como, jo, espero que genere un debate, pero no un combate, ¿no? O sea, como que se puede debatir desde un sitio de disfrutar y de entendernos y no sentir que estamos en un combate con alguien. Y esto era un deseo que luego de alguna manera se ha cumplido, pero era muy difícil prever que iba a ser así. Lo único que sí que sabíamos internamente nosotros a nivel de producción es que es verdad que a nosotros, tanto a mí como a las productoras y el productor de la película,
pues estuvimos, siempre desde que empezó el proyecto nos pasamos años discutiendo sobre mil cosas, ¿no? Y sabíamos que sí bueno, si la gente conectaba sí que había el germen para una muy buena conversación, pero luego es imposible prever que eso pueda alcanzar esa dimensión. Bueno, pero me dejas de la experiencia. Que la madre Isabel me ha dicho que le vale con que le mande... Ainara, ya lo hablaremos. Vale, ya lo hablaremos. Nerea, Eider, venga, nos vamos. A veces creo que tenemos miedo como que si intentamos entender algo que nos es muy ajeno, o sea, yo por ejemplo he hecho la película siendo no creyente y siendo de educación laica, ¿no? Pero sí me encontraba con gente no creyente, ¿no? Que hay como un miedo a pensar que si intentas entender algo o hablar con alguien distinto a ti, como que puedas estar validando o justificando algo, ¿no? Como que no puedas ser más un vehículo de intentar comprender algo, ¿no? Y creo que hay, bueno, que a veces lo que nos es muy ajeno nos genera ese miedo, ¿no? Porque nos estamos mirando más nosotros igual que no el mero hecho de que podemos conectar con otra persona en algo o intentar entender algo aunque nosotros no tomásemos esa decisión o nos resulte cuestionable, ¿no? Si hablamos con la madre priora. Sí, con el Papa también. Esa mujer decide si Ainara entra o no. Si le explicamos lo que estamos viendo que pasa, pues igual lo ve ella también, ¿no? ¿Y qué está pasando, Maite? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué? Pues que Ainara no está preparada para esa vida. ¿Iñaki? Porque si existe un proceso de discernimiento es porque no todas acaban de monjas. Tú lo que quieres es ir allí y contarle a la priora que Ainara tiene líos con chicos. Pues lo que haga falta. No es un fenómeno multitudinario ni mucho menos, pero sí la película yo la he documentado y me ha inspirado en casos, de hecho en casos actuales, era una de las preguntas cuando empezó el proyecto que hablábamos con los productores, es como vamos a entender como si existen todavía hasta vocaciones religiosas de clausura, ¿no? Que además es como la expresión digamos más radical de una vocación, y si ocurren como ocurren en el 2025, en el 2024. Y sí, no es un fenómeno masivo, ni mucho menos, pero sí sigue ocurriendo, ¿no? Y es muy interesante que ocurra algo así, que tiene algo como de exótico, de anacrónico, en un mundo, ¿no? Que parece cada vez más moderno, que cada vez va más rápido, ¿no? Pero de alguna manera también ese contraste entre una decisión tan a contracorriente y ese mundo, bueno, yo creo que hace que surjan como preguntas interesantes en la película. La fe es un regalo de Dios. ¿Se tiene o no se tiene? Es verdad que el amor es un sentimiento poderoso, pero tú tienes que experimentar muchísimas cosas. Tienes 17 años, Ainara. Yo creo que todos necesitamos creer en algo, o sea, no tiene por qué ser una divinidad, pero no sé, puede ser tu profesión, puede ser tus amigos, puede ser una ilusión de un proyecto. Y claro, y la gente joven también, ¿no? Y es verdad que les ha tocado un mundo, yo a veces lo pienso, muy incierto, ¿no? Muy, como esto que hablamos siempre de la posverdad, ¿no? O sea, está muy bien un mundo sin dogmas, yo creo que es mejor un mundo sin dogmas, pero al mismo tiempo eso no quita que tú necesites algún asidero para gestionar la incertidumbre, un mundo que puede ser muy duro a veces, ¿no? Y sí, yo creo que esa búsqueda siempre está, y además en la adolescencia pues desde un sitio más vulnerable, ¿no? Tienes 17 años, Ainara. Me parece genial que te hayas enamorado. Pero tú tienes que ir a la universidad, tienes que conocer muchísima gente, tienes que viajar, explorar cosas, experimentar muchísimas cosas. Todo, tienes todo. Y luego, pues, si tú sigues queriendo casarte, pues lo haces. ¿Y si esa vida no me llena? Cariño, pero es que la vida también es eso. Nadie está feliz todo el rato. Ni se siente pleno a todas horas. Ni aquí, ni en el convento, ni en ningún sitio. Que no es así. Porque yo en el convento... Es que no me siento así, no me siento mal. Yo en el convento estoy muy feliz. Y por eso quiero volver y quiero pasar tiempo con ellas. A mí siempre me interesan mucho los personajes que cometen errores y los personajes que no son perfectos y que no toman igual la mejor decisión. Siempre me parece que hay algo más humano y más real ahí, ¿no? Claro, el personaje de Maite
era un personaje muy interesante para mí para explorar cómo primero desde el amor puedes no llegar a una persona, porque está en otro proceso, en otra historia, o incluso cómo, habiendo tenido una relación afectiva con su sobrina muy real, la religión puede suponer un abismo entre esas dos personas que se han querido hasta hace nada, hasta hace 2 minutos. Y luego también era muy interesante para explorar hasta qué punto, pues eso, una superioridad moral te puede alejar de alguien a quien quieres, ¿no? Pero no solo en Maite, sino que también el otro lado, el lado de Ainara y el lado de la madre priora, en un momento dado también de alguna manera están enrocados en esa superioridad moral de tenemos la verdad absoluta, ¿no? Y cómo eso genera absolutamente un abismo irreconciliable, ¿no? Maite, como tú bien sabes, la fe es un regalo de Dios. Se tiene o no se tiene. Y esto es una cuestión de fe. Eso que me pides, eso que me pedís, no está en mi mano. Yo creo que sí lo está. Dios llama a quien Él quiere. Él es el pastor. Nosotras solo su rebaño. A mí me parecía mucho más interesante que fuera el espectador el que tuviera que sacar sus propias conclusiones, pero yo creo que sí que una de las preguntas más claras una tensión, o de las tensiones más claras de la película está ahí en, bueno, cómo de real es esta llamada espiritual divina, este sentimiento, cómo de legítimo y autónomo es en la persona de Ainara, o realmente está influenciado, acompañado de alguna manera o empujado por el mundo adulto religioso, sí. Siempre me parece que es difícil, incluso no ya en una chavala de 17 años, es que a nosotros mismos muchas veces, ¿cómo sabes que quieres algo realmente y que no es un aprendizaje social, que no es un miedo, que no viene, no sé, es complicado? No, lo que tenemos que intentar es pues, generar espacios donde tenga otros puntos de vista. ¿Te estás riendo de mí? ¿Y tus queridas monjas también te estás riendo? ¡Contesta! Tú sigue prestando atención. Igual ese es el problema, ¿eh? Demasiada atención. Y es un personaje interesante y es un personaje clave, yo creo, para entender el viaje de Ainara. De hecho, cuando trabajamos con Miguel, el personaje, siempre hablábamos de que era posible que en él además convivieran muchas cosas distintas, o sea, no solo una, ¿no? Hay una sombra que sobrevuela de que ese supuesto respeto que tiene hacia la decisión de su hija en realidad está amparando, disimulando como un egoísmo personal, ¿no? De querer hacer su vida y que su hija de alguna manera pues, bueno, deje la casa o deje vía libre. Pero al mismo tiempo también hablábamos, pero también podría sentirse perfectamente culpable, o sea, que las cosas son compatibles, ¿no? Y creo que por eso hace un personaje que tú puedes intuir que todo eso está y al mismo tiempo también eso creo que es para el espectador, muchas veces es incómodo, lógicamente, pero incluso para la propia Ainara genera mucho dolor, ¿no? Como no saber leer bien a su padre, no tener una certeza sobre lo que piensa su padre de todo esto, ¿no? Y eso sí que lo trabajamos, ¿no? Como tu padre para ti es un misterio, ¿no? Para el personaje Ainara, es el misterio. Déjala respirar. No le insistimos. Le hacemos la maleta y se la ponemos ahí dentro. Si te vas, te voy a echar tanto de menos. Es una vocación religiosa. No se le va a pasar porque le ofrezcas un plan mejor. ¿Cómo se le va a pasar? Bueno, pues no lo sé, Maite. ¿Cómo se le va a pasar? No tengo ni idea. La película no profundiza tanto en eso, pero eso sí que está un poco inspirado en yo las conversaciones que tenía con los chavales de esta edad, cuando estábamos montando como este grupo de amigos, y en los que había además distintos bagajes religiosos, había chavales de colegios laicos, chavalas y chavales de colegios religiosos, pero a mí me sorprendió, desde mi generación y desde mi adultez, que ellos lo vivían desde un sitio de mucha más tolerancia, en el sentido de si es lo que te va a hacer feliz, ¿no? No sé si había algo ahí de, no quiero que me digan, cuando yo diga lo que me hace feliz a mí, no quiero que alguien me diga, no, eso no, pero sí respetaban mucho, si es lo que tú quieres y es lo que te hace feliz, no, digamos que no tenían esa perspectiva como de ponerlo en duda, ¿no? Que fuera realmente lo que ella quisiera o que pudiera estar, no, respetaban mucho eso, ¿no? Y entonces, es verdad, yo al menos lo que yo viví con ellos es que existía esa tolerancia a la decisión, aunque por dentro, evidentemente, muchos pensaran que era algo muy loco, ¿no? A la derecha. Derecha. Ahí, no te vas a ver. Sí, vas para atrás, para adelante. Todo recto. Eso, no te vas a dar. Vaya, fácil, Quítate la venda. Ainara, gracias. La confianza
fue poco a poco, ¿no? Las conversaciones, ¿no? Porque era mucho... Era un viaje como muy complejo, ¿no? Entonces, igualmente Blanca tiene mucha inteligencia emocional, ¿no? Entonces, enseguida, muy rápido, sí entendió lo que es un personaje que tiene una vulnerabilidad o tiene una herida concreta, ¿no? Como algo más profundo, o lo que puede ser sentir como, bueno, cierta soledad existencial, ¿no? Fíjate, no sé si porque ella canta en un coro y tiene como mucho bagaje musical, y yo siempre pienso que la gente que está conectada con la música también como que hay algo como que entiende lo espiritual o lo vulnerable como desde un sitio muy rápido, muy sensorial, ¿no? Porque la música tiene algo de eso como de etéreo pero de real, ¿no? Y entonces, bueno, por ahí poco a poco fuimos ya entrando en conversaciones más complejas sobre cómo, ella tiene educación laica, ¿no? Pero sobre cómo abordar eso ya desde el punto de interpretativo, ¿no? Y siempre era un poco como encontrar equivalencias, ¿no? Pues nos fiábamos mucho de relatos de jóvenes que habían estado en ese tipo de procesos, ellas hablan de cómo lo sienten, ¿no? Como un amor, como un arrebatamiento, un enamoramiento, ¿no? Bueno, pues esas son sensaciones que ya puedes trabajar, son más terrenales, las puedes trabajar más en concreto. Desaprendamos el miedo. Gracias. Ser buenos. Ya lo somos. Yo empiezo trabajando además la estética desde las localizaciones, porque ya sé que las localizaciones, ¿no? Donde colocas a los personajes van a marcar muchísimo la estética de la película. Es verdad que en esta película además había una localización que manda mucho, que es el convento. Y los conventos tienen algo de esa cromática, ¿no? Tienen algo de esa paleta como un poquito baja de color y un poquito gris. Y entonces me pareció como interesante que en vez de jugar como a distinguir los mundos, como el mundo del convento y el mundo exterior, como si fueran dos mundos completamente opuestos en los que no hay nada en común, pues al contrario, a diluirlos un poco en los colores, ¿no? Y con Beth Roberts, con la Direcfoto, trabajamos mucho esa paleta, ¿no? Y luego llevarla también a vestuario, con el vestuario que hizo Anna Fesser. Y sí, yo creo que se genera una sensación de un mundo también un poco otoñal, un poco nostálgico, un poco de pérdida, que bueno, la película tiene algo de eso. Eneco, hijo, vamos. Madre mía, otro como mi hermano. Muy bien, genial. No, como tu hermano no me eches la misma mierda que tu hermano. No le insistimos. Le hacemos la maleta y se la ponemos ahí dentro. Que se encierre con esa pandilla de locas y que sigan lavándole el cerebro. Hacemos esto. Sí que es verdad que Bresson tiene una cosa como desnuda, como austera, que a mí, que me gusta trabajar mucho la dirección de actores, me gusta construir eso con mucha sencillez cuando ya sé que la dirección de actores está como en un buen camino. Pero al mismo tiempo también es verdad que trabajo la dirección de actores buscando como esa cosa de que esté vivo y que la gente esté de verdad y que respire de verdad y que pasen cosas, ¿no? Y miro a esos personajes con mucho amor seguramente de humanista, ¿no? De querer entenderlos, ¿no? O sea que, bueno, ojalá tener un poquito de cada. Dreyer sí, por ejemplo, sí lo revisité bastante, ¿no? Por cómo él cuando hace, no sé, Nordet o en películas así, claro, cómo trabaja lo sobrenatural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque era algo como, yo sabía en la película que había una determinada escena donde ocurre algo que un personaje, no quiero hacer spoiler, ¿no? Pero un personaje sí lo vive como una intervención divina y el resto de los personajes no. Por los que no creen, no entra en su cabeza que eso sea así, ¿no? Y fue interesante y fue inspirador, ¿no? Revisitar Dreyer, ¿no? Porque él lo construía desde las emociones de los personajes, no tanto con la cámara, no tanto, o sea, con efectos, ¿no? O sea, eso de repente no seguía siendo como muy desnudo, como muy, bueno, teniendo cierta distancia incluso diría, ¿no? Y eso fue muy interesante, ¿no? Entender que si lo contaba, más que decir esto ha pasado, es como no, este personaje ha vivido que ha ocurrido esto, pero es su vivencia, ¿no? Mientras que los otros personajes lo están viviendo desde su sitio, sí. Una cosa que he evitado toda la película es, que también viene de un cine religioso, yo creo más panfletario, ¿no? Contraplanos de vírgenes, de Jesucristo, de ese contraplano como que de alguna manera le estás dando como diciendo esto existe, ¿no? Es un interlocutor que existe, que está ahí. Claro, yo no me atrevo a decir que ese interlocutor exista, ¿no? En la película eso no, estamos en lo terrenal, ¿no? Aunque haya personajes que viven algo espiritual, ¿no? La película nace con vocación de generar conversación y de generar debate. Solo tengo palabras de agradecimiento por este premio que se siente muy especial. Milla Esker. Y la Concha de Oro a la mejor película es para Los Domingos de Alauda Ruiz de Azul.
Y creo que por eso merece la pena que el cine sea un espacio de encuentro, de reflexión y de debate. Así que muchas gracias porque me habéis devuelto la fe en ese espacio. Fue un sueño, era tan bonito que a veces da, ¿sabes? Cuando todo va muy bonito da un poco de vértigo, ¿no? Pero es verdad que fue especial. Desde que llegamos la película conectó muchísimo con la gente, entonces ya nos llegaban reacciones muy bonitas. El pase en el Cursal fue súper vivo, la gente se reía, lloraba, ¿no? Y salimos ahí con una ovación preciosa, larguísima. Y luego ya lo de los premios, pues fue, no sé, ya el regalo final, porque además, bueno, la Concha de Oro, por supuesto, que fue increíble, ¿no? Con lo importante que además son los premios para que las películas tengan visibilidad, pero es que también la crítica nacional, la crítica internacional, que por ejemplo, esa era una interrogante que teníamos, no sabíamos si era una película muy local, ¿no? Si de repente iba a viajar bien y de repente gente belga, gente de Nueva Zelanda conectaba con la película, ¿no? Entonces fue el pase soñado, desde luego, o sea, solo tengo buenos recuerdos. Oh Lord, into my arms, oh Lord.